Continuamos en Espresso Italiano y hoy estoy muy bien acompañada acá en los estudios de La Costa FM con Alejandra Pane, así que bueno, bienvenida a Espresso Italiano. Bueno, muchas gracias, contenta con la invitación. Bien, bueno, para poder recordar a quién fue ese Pane, bueno, tus raíces italianas, ¿no? Sí, bueno, nosotros, mis abuelos por parte de mi papá, los dos italianos, tanto mi abuela Giulina Borello como mi abuelo Enrique Pane. Y ellos incluso se casaron en Italia y vienen a Italia con mi tía, que es la hermana mayor de mi papá. Viene a Argentina. Viene a Argentina, sí. Vienen con ella. Ajá. Y recién acá nació mi papá, el único argentino de esa familia parental. ¿Cuántos hijos tuvieron ellos? Fueron dos nada más, mi papá y mi tía. Mi tía nacida allá, mi abuelo era de Asti, de Caliano, y mi abuela de Turín. O sea que los dos del norte. Los dos del norte, sí, sí. ¿Y vos tenés algún recuerdo o esto de las costumbres, alguna tradición que digas, no sé, o esto me lo contaba, no sé, mi papá o no sé? No, nosotros una de las cosas que hablábamos con mis hermanas y lo que nos quedó a nosotros es la memoria de mi mamá. Es muy memoriosa y bueno, y recuerda. Lo que ocurre es que mi abuela falleció cuando mi mamá y mi papá eran novios todavía. Así que nosotros tenemos más recuerdos de lo que contaba mi abuelo, que vivió prácticamente siempre con nosotros. No quiso vivir con su hija, venía con nosotros. Mi abuelo estuvo en la guerra. Él y su único hermano varón, ellos eran 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Uno de los varones, Daniel, murió en la guerra. De ahí el nombre de mi papá. Mirá, mi papá era Daniel. Y así que quedó mi abuelo solo, que estaba en el frente, y por haber fallecido su hermano, lo retiran del frente y lo llevan a trabajar a una panadería o donde elaboraban pan para los soldados. Entonces había algo que nosotros nunca podíamos hacer, que era mirar películas de guerra en casa. Eso era algo que a mi abuelo lo ponía muy mal. No quería hablar del tema y tampoco quería ver películas ni series. Nada vinculado, digamos, a ese tema. Vinculado, no. Incluso él, ya en sus últimos días, cuando un poco devariaba, falleció muy mayor mi abuelo, tenía como expresiones, o le parecía que veía como imágenes de la guerra, ¿no? Lo recordábamos hoy con mis hermanas, mirando el techo, acostado en la cama y reviviendo como momentos. Escenas, claro. Un trauma, digamos, muy marcado, muy fijo. Y después, bueno, en cuanto a las costumbres, había 2 cosas que eran la especialidad de mi abuelo y nadie se metía en la cocina cuando el abuelo cocinaba. El matambre casero y el pesto. Mirá vos. El pesto era la especialidad del abuelo. Nos acordamos el otro día porque era rico, tenía nueces, tenía... Yo no recuerdo que le pusiera ajo. Para mí era albahaca y nueces. Mirá. Pero bueno, ahora se me confunde un poco porque mi abuelo falleció hace mucho. ¿Y tendría huerta él? ¿Era de tener huerta o...? No. El de la huerta era mi abuelo, el español. Mira. Sí, mi abuelo sacaba cosas de la huerta, pero el que trabajaba la huerta era el otro. Mirá vos. Así que bueno, pero también hiciste, una investigación porque trajiste muchos documentos, fotos, que han quedado en la familia, que hay alguien que lo guardó, ¿no? Como un tesoro, y sirvió, después para poder ustedes hacer la ciudadanía. Claro, sí, en realidad a nosotros a las 3 nos gusta mucho todo esto, a mi mamá también. Así que, empezamos, como mi abuelo vivió mucho con nosotros, por eso nos quedó algo de documentación. Claro. Hoy, por ejemplo, mi hermana me mostraba unas fotos, la única que fue a Italia. Mis 2 hermanas fueron a Italia, pero una de ellas, la del medio, Silvina, tuvo relación con los hermanos de mi abuelo. Mirá. Con 2 de las hermanas de mi abuelo logró conocerlas, a visitar. Wow. Y sacó fotos de un monumento que hay a los soldados caídos del pueblo, y ahí figura el nombre de mi tío abuelo. Mirá. ¿Y tenés ahí la foto? Están las fotos acá. Este es el monumento en general.
Mira, y acá está. Qué lindo, vamos a mostrarlo. Qué bonito. Y acá figura en el monumento, abajo de todo, Pane Daniel. No alcanzamos a decir si figura ahí que servía a algún regimiento en especial. Ajá. El dato específico no. Mirá, pero bueno, o sea que fue un viaje, digo, inolvidable seguramente, bueno, para tu hermana. Sí, para ella sí, todo. Que lo pudo hacer hermoso. Claro. Y después nosotros poder guardar las cosas que mi abuelo, la documentación de mi abuelo, cuando él falleció nos quedó eso, pero porque el abuelo vivía con nosotros. Claro. Sí. No, o sea, su acta. Y tenemos, sí, tengo, por ejemplo, acá el acta del llamado al servicio militar. Mirá. Cuando fue a la guerra. Increíble, es un documento. 14. Sí. Y ahí está donde sirvió como soldado. Mirá lo que era además todo, ¿no? El dibujo que tiene, ¿no? Y el escrito en tinta china, con plumín, porque es una letra de plumín. Así que bueno, esto tenemos del abuelo. El estampillado cuando le dan la baja también. Claro, sí. Que digo, ¿cuántos recuerdos de eso? Bueno, uno después entiende, ¿no? Con el tiempo, cuando uno va haciendo más grande, el por qué no hablaban o el por qué eran de determinada forma, ¿no? El carácter, bueno. Sí. Muchas cosas se entienden después. Y en tu caso, ¿sí tenés ese sueño de viajar a Italia o no tanto? A mí nunca se me ocurrió ir, digamos, de poder ir, me gustaría ir a conocer los lugares donde mis abuelos vivieron. No es algo, a mí nunca me tiró de viajar a Europa, conocer Europa, no sé por qué. Sí. Pero por ahí, bueno, después sí, cuando uno se pone a investigar y volver a esos lugares, claro. Está bueno. Nosotros no tuvimos más relación ni con primos ni nada. Claro. Tengo una prima en Buenos Aires que es la única sobrina de mi papá, que por ahí ella tuvo contacto con algunos primos allá, pero nosotros no. La verdad que no. Claro. ¿Y cómo le transmitís esto? Bueno, tus hijos tienen la ciudadanía también. ¿Cuántos hijos tenés, Alejandra? Yo tengo 3 hijos. 2 varones y una mujer. ¿Cómo lo viven ellos a esto de la italianidad? No sé si les tira por ese lado de querer viajar o, no sé, ahora de querer irse o no. No. Ellos, el país es Argentina y es acá. La más viajera ha sido la más chica, Camila, que estuvo, en Qatar hace un tiempo. Mirá. Y ahora está en Estados Unidos transitoriamente. Siempre viaja con el pasaporte italiano, donde va con pasaporte italiano. Y pero bueno, por ahora no han dicho nada. Otros proyectos, claro. Sí les gusta preguntar mucho sobre la familia, sobre los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Claro. Sí. Nosotros tenemos ahí un árbol armado medio de oído. Sí, claro. Pero bueno, hoy por ejemplo vi por primera vez el documento de mi abuela. Mirá. De mi abuela Angelina, la esposa de mi abuelo. Ajá. Y nos llamó la atención que mi abuela firmaba primero con el apellido del marido y luego con el de ella. Mirá. Entonces le digo a mi hermana, mira, ¿te das cuenta recién? Y era? Ella que lo tenía, digamos, no había prestado atención a eso. Claro, ese detalle. Claro. Así que bueno, acá pudimos refrescar en qué año llegaron a Argentina, en el año 23. Teníamos fechas de nacimiento, partidas de nacimiento, sí. Claro. Y Y tenían, en el caso de ellos, no sé si el lugar donde vinieron por primera vez, donde se instalaron. Ellos vinieron a Lanús. Ahí en Lanús, mi abuelo era en Italia, mi abuelo era chacinero y mi abuela era mucama. La familia de mi abuelo no la quería mucho por esto de que era mucama y era un nivel inferior a lo que ellos pensaban. De la misma manera que mi abuelo siempre nos transmitió que los italianos del norte, wow. Claro. Y los del sur, mirar los medios de... Sí. Así que... con ese despectivamente, digamos. Despectivamente, sí. Yo recuerdo cuando me puse de novia con el papá de mis hijos, que también es... los abuelos de él son italianos. Entonces lo primero que me preguntó fue de qué lugar de Italia. Mirá. Y eran del sur. Así que le costó. Le tuvo que aceptar, claro. Sí, mirá. Así que bueno, y después, mi abuelo pasa a ser panadero durante la guerra y cuando vienen acá viene con un almacén de ramos generales muy grande ahí en Lanús
que nosotros visitamos, porque ahí es donde nace mi papá. Mirá, claro. Nacieron en la casa. Sí, ¿no? sí. Así que mi papá nació ahí, el lugar se llamaba La Fonda. Era una fonda, La Tapada se llamaba. Y mi abuelo era almacenero y mi abuela preparaba comida para comer ahí o para llevar. Mirá, o sea que ahí, digamos, su lugar de residencia fue ese, Lanús. Siempre, nunca salieron de ahí. Mi abuela falleció en Lanús. Ajá. Y después mi abuelo, cuando nosotros vivimos, yo nací en Valentina Alsina, después nos fuimos a vivir, vinimos a Quequén cuando yo era chiquitita, después nos fuimos al sur, después volvimos, y mi abuelo siempre con nosotros. Mirá, bien presente. Siempre con nosotros, sí. Sí, aparte muy compañero nuestro. Claro. Sobre todo mío, que soy la mayor. Sí, claro. Sí. O sea que tuviste una linda relación ahí con tu abuelo, las vivencias. Sí. Un lindo recuerdo. Sí, totalmente. Las tres hermanas, porque incluso la más chiquita, que todavía era chica, esto de pedirle monedas para ir a la calecita, sacar el abuelo, tenemos muy presente la billetera, que era una de cuero con tapita, que era una cosa rara. Eso. Sí. Entonces, el abuelo ahí acumulaba moneda y había que remarla para sacarle la moneda al abuelo. Para ir a la calecita. Sí. Así que sí, por suerte las tres tuvimos una linda experiencia y una linda infancia, ese lindo vínculo, digo, de abuelo-nieto. Sí, claro. Yo, bueno, por ser la más grande, cuando empiezo a estudiar magisterio, mi abuelo, cuando yo tenía finales o parciales, yo siempre estudié de noche, me gustaba estudiar de noche. Él no se acostaba hasta que yo no me acostaba. Entonces yo me quedaba estudiando, él se sentaba al lado mío. Y a veces se dormía sentado. Mirá. Entonces cuando yo me iba a dormir, lo despertaba, él se iba a su habitación y yo me iba. Mirá vos, qué lindo. Bueno, qué lindo recuerdo ese que tenés. Y bueno, y esto de homenajearlos, ¿no? De brindar este homenaje a tus ancestros. Así que, bueno, Alejandro, fue un placer para mí tenerte acá en Expreso Italiano y que lo compartas con toda la audiencia del Expreso. Gracias, muchísimas gracias. Y nada, me emociona cada vez que uno habla de la familia y de sus orígenes, es lindo. Por supuesto. Y felicitaciones por recuperar permanentemente esto. Gracias, un placer.